Había algo extraño en la forma en que el verano transformaba nuestro pueblo. El calor asfixiante parecía hacer que el tiempo se detuviera, y las calles polvorientas quedaban desiertas al caer la tarde. Ese verano, sin embargo, fue diferente. Fue el verano en que todo cambió, el verano en el que descubrí cosas de mí mismo que nunca imaginé. Gonzalo y yo habíamos sido amigos desde siempre. Crecimos en la misma calle, jugando en los jardines descuidados y riéndonos de los gritos de nuestras madres al caer la noche. Pero ese año, algo era distinto. Él había regresado de la universidad, más callado, más maduro, y sus ojos, que antes estaban llenos de travesura, ahora tenían una profundidad que no podía ignorar. Aquella tarde de julio, el sol se hundía lentamente en el horizonte, bañando todo con una luz dorada. Estábamos sentados en la vieja casona abandonada a las afueras del pueblo, un lugar que había sido nuestro refugio secreto desde niños. El aire estaba cargado con el aroma de hierba seca y tierra caliente, y un silencio cómodo nos envolvía. ¿Te acuerdas de cuando veníamos aquí a jugar a los exploradores?, preguntó Gonzalo, su voz suave rompiendo el silencio. Estaba recostado contra una de las paredes, su camiseta blanca pegada a su pecho por el calor. Sus ojos me miraban de una forma que me hacía sentir desnudo. Sí, claro, respondí, apartando la mirada hacia el suelo polvoriento. Sentí un nudo en el estómago que no podía explicar. Era más simple entonces. Él rió, un sonido bajo y cálido que resonó en el espacio vacío. Sí, era más simple. Pero ya no somos esos niños, ¿verdad? Había algo en su tono, algo en la forma en que sus palabras parecían esconder un significado más profundo. Levanté la vista y lo encontré observándome fijamente. Mi pecho se apretó. No, ya no somos esos niños, admití, sintiendo que las palabras salían más cargadas de lo que pretendía. Gonzalo no dijo nada más. Se levantó lentamente y cruzó el espacio entre nosotros, su sombra alargándose por la luz del atardecer. Su proximidad me hizo contener el aliento. No era la primera vez que estaba tan cerca, pero esa vez se sentía diferente, más pesado, más intenso. ¿Sabes?, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Creo que hay cosas de las que nunca hablamos, cosas que han estado ahí, enterradas. Mis manos comenzaron a sudar. ¿Cómo qué?, pregunté, mi voz temblorosa, insegura. Él inclinó la cabeza, estudiándome como si estuviera debatiéndose sobre si decir algo o no. Finalmente, su mano se levantó, apenas rozando mi brazo. Su tacto fue ligero, pero encendió algo en mí, algo que no entendía. «Como esto», dijo, sus ojos nunca apartándose de los míos. Mi respiración se aceleró, mi mente llena de preguntas, pero ninguna que pudiera articular. No supe cuánto tiempo pasamos así, mirándonos, el peso del momento creciendo entre nosotros hasta ser casi insoportable. «No, no sé qué estás haciendo», logré decir, mi voz quebrándose. Pero no me moví. Gonzalo sonrió suavemente, pero sus ojos seguían siendo serios, cargados de algo que no podía descifrar. «De todas formas, nadie te creerá», dijo, inclinándose un poco más cerca. No pude decir nada. Las palabras se atoraron en mi garganta, mientras el calor de su proximidad parecía borrar el aire a nuestro alrededor. La brisa del atardecer apenas rozaba nuestras pieles, pero yo sentía un fuego distinto, una intensidad que nunca había experimentado antes. Gonzalo no se movió más cerca, pero tampoco retrocedió. El mundo entero parecía detenido, esperando que alguno de los dos rompiera el hechizo. «¿Qué estás haciendo?», repetí, mi voz más débil que un susurro. Él levantó una ceja, su expresión suave, casi burlona. «No estoy haciendo nada», respondió, pero su mirada contaba otra historia. Sus dedos, todavía descansando en mi brazo, se movieron ligeramente, trazando una línea apenas perceptible en mi piel. Un escalofrío recorrió mi espalda, y no supe si era miedo, ansiedad o algo más peligroso.
Intenté apartarme, pero mis piernas no respondieron. Había algo atrapándome, una fuerza invisible que no podía explicar. Mi corazón latía desbocado, cada golpe retumbando en mis oídos como un tambor que marcaba el paso hacia algo irreversible. Gonzalo lo sabía, lo veía en su sonrisa ladeada, en la forma en que sus ojos parecían explorar cada rincón de mi rostro, buscando algo más allá de mis palabras. Gonzalo, comencé, pero mi voz se apagó cuando él alzó su otra mano y la colocó con cuidado en mi mejilla. Su tacto era firme, cálido, y mi respiración se cortó. «Shh», susurró, su pulgar rozando mi piel. Sus ojos nunca dejaron los míos, oscuros y llenos de algo que no podía nombrar, algo que me aterraba tanto como me atraía. El silencio se volvió insoportable. Podía oír el canto lejano de los grillos, el crujir de las maderas viejas de la casona, pero todo eso estaba lejos, como un eco de otra realidad. Aquí, en este lugar, solo existíamos él y yo. Siempre me pregunté si lo sentías también, dijo finalmente, su voz tan baja que casi no la escuché. Había algo honesto, casi vulnerable, en su tono, pero eso no hizo que el momento se sintiera menos peligroso. ¿Sentir qué? Logré preguntar, aunque mi garganta se sentía cerrada, como si cada palabra costara un esfuerzo monumental. Él sonrió, pero no era una sonrisa de burla. Era algo más suave, más auténtico. Esto, respondió simplemente, sus dedos moviéndose ahora hacia mi mandíbula, inclinándola ligeramente hacia él. Podría haberme apartado, debería haberlo hecho, pero no lo hice. Mi cuerpo estaba paralizado, como si toda la energía que tenía se hubiera concentrado en mantener este momento suspendido en el tiempo. Mi mente estaba llena de 1000 razones para detenerlo, para decirle que esto no era correcto, que éramos amigos, que no podíamos cruzar esta línea. Pero esas razones eran débiles, un murmullo perdido en la tormenta de emociones que me consumía. Él se inclinó un poco más cerca, su aliento cálido rozando mi piel. Cada fibra de mi ser gritaba en contradicción, pero no podía negar la electricidad que corría por mi cuerpo, el fuego que encendía cada terminación nerviosa. Esto no estaba bien. Lo sabía, pero también sabía que no quería que se detuviera. «Dime que me detenga», dijo, su voz ronca, apenas un susurro. Sus labios estaban tan cerca de los míos que podía sentir su calor, pero no se movió. Estaba esperando. No pude decir nada. Mi boca estaba seca, mi mente un caos. Todo en mí parecía detenido, atrapado en ese momento, en esa mirada que me desnudaba y me hacía sentir cosas que nunca había sentido antes. Mi silencio fue todo lo que necesitó. Cuando finalmente cruzó la distancia, cuando sus labios rozaron los míos por primera vez, fue como si el mundo se partiera en dos. El contacto fue ligero, apenas una caricia, pero fue suficiente para encender algo en mí, algo que había estado dormido durante años. Mis ojos se cerraron sin que yo se lo ordenara, y antes de que pudiera pensar en detenerlo, mis manos se movieron hacia él, encontrando su pecho, cálido y fuerte bajo la tela fina de su camiseta. Gonzalo respondió al instante, profundizando el beso, sus manos deslizándose hacia mis hombros, sosteniéndome como si temiera que pudiera desaparecer. El beso no fue suave por mucho tiempo. Había una urgencia en él, una necesidad que ninguno de los dos podía ignorar. Sus dedos se enredaron en mi cabello, tirando ligeramente, y un gemido escapó de mi garganta antes de que pudiera detenerlo. Me estremecí al escucharlo, al darme cuenta de lo perdido que estaba en este momento, pero no me detuve. No podía. Finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad. Sus manos todavía estaban en mi rostro, y nuestros labios estaban tan cerca que podía sentir su respiración mezclándose con la mía. «No debería haber hecho eso», murmuré, mi voz temblorosa, pero incluso mientras lo decía, mis dedos se aferraban a la tela de su camiseta, negándome a soltarlo.
Gonzalo negó con la cabeza, una sonrisa suave pero decidida, curvando sus labios. No mientas, Ángel. Ambos sabemos que lo querías tanto como yo. Sus palabras me golpearon como un trueno, y el peso de la verdad en ellas hizo que mi pecho se apretara. Quería negarlo, quería decirle que estaba equivocado, pero no podía, porque no lo estaba. De todas formas, nadie te creerá, repitió, su voz baja pero cargada de significado. Esta vez, sus ojos brillaban con una intensidad que me hacía temblar. Había una promesa en sus palabras, algo que no entendía del todo, pero que me aterrorizaba tanto como me intrigaba. Se alejó lentamente, dándome espacio para respirar, pero no lo suficiente como para romper el momento. Esto no cambia nada, dijo suavemente, pero tampoco podemos pretender que no pasó. Yo asentí, incapaz de formar una respuesta coherente. Sabía que tenía razón. Habíamos cruzado una línea, y no había forma de regresar. No regresamos a la casona durante los días que siguieron. Gonzalo no lo mencionó, y yo tampoco me atreví a sacar el tema. Pero lo que había ocurrido esa tarde no se desvaneció, ni siquiera en los momentos en los que intenté enterrarlo bajo 1.000.000 de pensamientos distintos. Era un fantasma que se aferraba a mi piel, a mi mente, volviendo a mí cada vez que cerraba los ojos. Él parecía más tranquilo al respecto, al menos en apariencia. Me invitaba a salir como siempre, a las canchas, a recorrer las calles del pueblo, a cualquier lugar donde pudiéramos mantenernos en movimiento. Y aunque yo intentaba actuar como si todo estuviera bien, había algo nuevo entre nosotros, una especie de tensión que no desaparecía, como un campo magnético que me atraía hacia él incluso cuando trataba de alejarme. Había momentos en los que lo sorprendía mirándome, como si estuviera esperando algo, y otros en los que era yo quien no podía evitar fijarme en la curva de sus labios, en la forma en que su cabello caía desordenado sobre su frente, en lo cómodo que se veía bajo la luz del sol. Odiaba admitirlo, pero no podía dejar de pensar en el beso, en la forma en que me había hecho sentir cosas que hasta entonces no sabía que podía sentir. Una tarde, casi una semana después, Gonzalo apareció en mi casa. Yo estaba en mi habitación, fingiendo estudiar, cuando escuché el golpe en la puerta. Mi madre lo dejó entrar, y apenas unos minutos después, ya estaba subiendo las escaleras, sin molestarse en llamar antes de abrir la puerta de mi cuarto. «¿Qué haces?», preguntó, cruzando los brazos y apoyándose en el marco de la puerta. Llevaba una camiseta negra ajustada y unos jeans que lo hacían ver aún más alto de lo que ya era. «Nada», respondí rápidamente, cerrando mi libro como si de verdad hubiera estado concentrado en él. Él arqueó una ceja y dio un paso hacia adentro. «Entonces puedes venir conmigo». «¿A dónde?» «A dar una vuelta». Su tono era casual, pero había algo en su mirada, en la forma en que me observaba, que me hizo sentir que esta no era una invitación cualquiera. «No sé si quiero salir ahora», mentí, aunque mi corazón ya había comenzado a latir más rápido. Gonzalo sonrió, esa sonrisa que siempre usaba cuando sabía que iba a salirse con la suya. «No te estoy pidiendo permiso. Anda, ponte algo y vámonos». Suspiré, pero me levanté de la cama. Sabía que no tenía sentido discutir con él cuando se ponía así. Unos minutos después, estábamos caminando por la carretera que salía del pueblo, en dirección al bosque. No había dicho exactamente a dónde íbamos, pero no pregunté. Simplemente lo seguí, como siempre había hecho. El camino estaba tranquilo, el sonido de nuestras pisadas sobre la grava y el canto de las aves llenando el aire. Gonzalo caminaba a mi lado, las manos metidas en los bolsillos y los ojos fijos en el horizonte. Parecía relajado, pero yo no podía evitar sentirme inquieto, como si estuviera esperando que algo sucediera. «¿Por qué estamos aquí?», pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Él se detuvo y me miró, sus ojos brillando bajo la luz del sol. «Quiero hablar contigo». «¿Sobre qué?». Intenté sonar despreocupado, pero sabía exactamente hacia dónde se dirigía esta conversación.
Gonzalo dio un paso hacia mí, cerrando la distancia entre nosotros. Mi cuerpo se tensó instintivamente, pero no me moví. Sus ojos se clavaron en los míos, serios, casi desafiantes. «Sobre nosotros», dijo, su voz baja pero firme. Mi corazón dio un vuelco y un nudo se formó en mi garganta. «¿Qué hay sobre nosotros? No pretendas que no sabes de qué estoy hablando, Ángel». Su tono era suave, pero sus palabras eran como un cuchillo que cortaba a través de todas mis excusas y mentiras. Aparté la mirada, incapaz de sostener su intensidad. «No sé de qué hablas». «Claro que sí», insistió, acercándose aún más. Pude sentir el calor de su cuerpo, y el aire pareció volverse más denso entre nosotros. Desde ese día en la casona, nada ha sido igual, y lo sabes. «Gonzalo», comencé, pero él levantó una mano, deteniéndome. «Déjame terminar», dijo, y algo en su tono me hizo callar. «He estado pensando mucho en lo que pasó, en lo que sentí, y no puedo fingir que no significó nada. No quiero fingir». Mis labios se separaron, pero las palabras no salieron. Mi pecho se apretaba con cada respiración, y mi mente era un caos. Quería decirle que estaba equivocado, que lo que había pasado no tenía importancia, pero sabía que sería una mentira. «Sé que tienes miedo», continuó, su voz más suave ahora. «Yo también lo tengo, pero hay algo aquí, algo que no podemos ignorar». Sus palabras golpearon algo dentro de mí, algo que había tratado de enterrar durante días. Y antes de que pudiera detenerme, levanté la vista y lo miré directamente a los ojos. «No puedo hacer esto», dije finalmente, mi voz quebrándose. Él asintió lentamente, como si esperara esa respuesta, pero no retrocedió. En cambio, colocó una mano en mi hombro, firme pero no invasiva. «No tienes que decidirlo ahora», dijo. «Solo quiero que sepas que estoy aquí, que no voy a ir a ninguna parte». Mi corazón latía con fuerza, y la cercanía de su mano me quemaba. No respondí, no podía. Pero cuando él sonrió ligeramente y dejó caer su mano, sentí una punzada de pérdida. «Vamos», dijo finalmente, dando un paso hacia el camino. «Todavía tenemos mucho que caminar». Lo seguí en silencio, mi mente girando con sus palabras. Algo había cambiado entre nosotros nuevamente, algo que no podía ignorar, sin importar cuánto lo intentara. Esa noche, después de regresar de nuestro paseo, no pude dormir. Me revolvía en la cama, una y otra vez, mientras las palabras de Gonzalo resonaban en mi mente. «No tienes que decidirlo ahora. Estoy aquí. No voy a ir a ninguna parte». Cerré los ojos con fuerza, intentando alejar esas imágenes, pero cada vez que lo hacía, su rostro volvía, esa intensidad en su mirada, la cercanía de su cuerpo cuando estábamos parados en el bosque. No era solo el beso en la casona, ni las palabras en el camino. Era todo lo que él hacía, todo lo que él era, la forma en que me miraba, como si estuviera desnudándome capa por capa, como si supiera cosas de mí que yo mismo no entendía. Había algo innegable en su presencia, algo que me atraía aunque luchara por resistirlo. Me levanté de la cama, incapaz de quedarme quieto por más tiempo. Miré el reloj. Eran las 2 de la mañana. La casa estaba en completo silencio, excepto por el leve zumbido del ventilador en el techo. Caminé descalzo por el pasillo, deteniéndome frente a la ventana de la sala. Desde allí, podía ver las luces tenues del pueblo en la distancia, pequeñas manchas en la oscuridad de la noche. Un ruido detrás de mí me hizo dar un respingo. Me giré rápidamente, mi corazón latiendo con fuerza, y ahí estaba Gonzalo, de pie en el umbral de la sala, mirándome con esa calma que me hacía temblar por dentro. «¿Qué haces despierto?», preguntó, su voz apenas un murmullo en la oscuridad. Tragué saliva, intentando calmar el temblor en mi pecho. «No podía dormir», asintió, como si entendiera perfectamente. Sin decir nada más, se acercó y se sentó en el sofá, apoyando los codos en sus rodillas mientras me miraba. La luz tenue de la lámpara de la esquina
Apenas iluminaba su rostro, pero podía ver cómo sus ojos seguían cada uno de mis movimientos. «Yo tampoco puedo dormir», confesó después de un momento, su tono bajo y serio. No sabía qué responder. El peso de su mirada me tenía clavado en el suelo, y mi cuerpo parecía dividido entre querer acercarme y querer salir corriendo. Finalmente, Gonzalo rompió el silencio. «Ángel, ven aquí». No era una orden, pero tampoco era una petición. Había algo en su voz, algo suave pero inquebrantable, que me hizo moverme antes de pensarlo. Caminé hacia él, sintiendo cada paso como si estuviera cruzando una línea invisible. Cuando estuve lo suficientemente cerca, él se inclinó hacia atrás, dándome espacio en el sofá a su lado. «Siéntate», dijo, haciendo un gesto con la cabeza. Lo hice, con las piernas rígidas y las manos apretadas en mi regazo. El silencio volvió a llenar la habitación, pesado y denso. Podía escuchar mi propia respiración, rápida e irregular, y podía sentir el calor de Gonzalo a mi lado, tan cerca que apenas había unos centímetros entre nosotros. «No tienes que estar nervioso», dijo finalmente, su voz un susurro que parecía envolverme. «No estoy nervioso». Mentí, aunque la tensión en mis hombros decía lo contrario. Gonzalo se rió entre dientes, un sonido bajo y casi burlón. «Claro que lo estás, pero está bien, no tienes que fingir conmigo». Cerré los ojos, apretándolos con fuerza, mientras mi pecho se llenaba de una mezcla de frustración y algo más oscuro, algo más profundo. Sentí su mano en mi hombro antes de verlo, un toque firme pero cuidadoso, como si estuviera esperando mi reacción. «Ángel», comenzó, pero yo lo interrumpí. «No puedo hacer esto», dije rápidamente, girándome para mirarlo. Mis palabras eran un torbellino, una súplica desesperada por algo que ni siquiera podía definir. «Esto, nosotros, no tiene sentido». Él no respondió de inmediato. Su mano no se movió, y sus ojos permanecieron fijos en los míos, serenos pero llenos de algo que me hacía sentir desnudo. «Claro que tiene sentido», dijo finalmente, su voz tan calmada que casi me enfureció. «Tú lo sientes, aunque no quieras admitirlo». «No sé qué siento», exclamé, mi voz rompiendo el silencio de la noche. Me levanté del sofá, incapaz de permanecer quieto. «Esto está mal, Gonzalo. No podemos simplemente...» Me detuve cuando él se levantó también, su expresión seria pero no enfadada. Dio un paso hacia mí, y por cada paso que daba, yo retrocedía, hasta que mi espalda chocó contra la pared. «¿Por qué está mal?», preguntó, su tono aún tranquilo, pero ahora con una intensidad que me hizo temblar. «¿Porque nunca habías pensado en esto? ¿Porque te asusta?» «Porque no debería ser así», respondí, aunque mi voz carecía de la convicción que quería transmitir. Él estaba tan cerca ahora que podía sentir su aliento en mi rostro. Levantó una mano y la apoyó suavemente en mi mejilla, forzándome a mirarlo. Su toque era cálido, casi reconfortante, pero no podía ignorar el peso de lo que significaba. «¿Y si debería ser así?», susurró, sus palabras llenas de una certeza que me dejó sin aliento. «¿Y si esto es lo que hemos estado evitando todo este tiempo?». Quería responderle, quería decirle que estaba equivocado, pero no pude. Su pulgar trazó una línea suave en mi mejilla, y mis pensamientos se desmoronaron. Había algo en él, en la forma en que me miraba, que me hacía querer rendirme, dejar de luchar contra lo inevitable. Entonces, antes de que pudiera detenerme, lo hice. Crucé esa última distancia, presionando mis labios contra los suyos en un beso que fue todo menos suave. Fue torpe, desesperado, lleno de todas las emociones que había estado reprimiendo durante días. Gonzalo respondió al instante, sus manos deslizándose hacia mi cintura, sosteniéndome como si temiera que pudiera cambiar de opinión. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos respirando con dificultad. Sus ojos brillaban en la penumbra, y su sonrisa era una mezcla de triunfo y algo más suave, algo que no podía nombrar.
Sabía que lo sentías, dijo, su voz apenas un susurro. No respondí. No podía. Pero tampoco lo aparté cuando volvió a inclinarse hacia mí, sus labios encontrando los míos una vez más. El aire en la sala se sentía espeso, cargado de algo indescriptible que parecía extenderse entre nosotros, como una niebla que envolvía cada rincón del espacio. Mi espalda seguía apoyada contra la pared, y Gonzalo no se había alejado. Sus manos descansaban en mi cintura, firmes pero no posesivas, y su aliento chocaba contra mi piel con cada respiración entrecortada que tomaba. No sabía qué hacer. Mi mente estaba vacía de respuestas, pero mi cuerpo, de alguna forma, parecía actuar por sí solo. Sin pensarlo, levanté una mano temblorosa y la coloqué en su pecho. Pude sentir el latido de su corazón bajo mis dedos, tan rápido como el mío, y eso me dio una sensación extraña, como si el caos dentro de mí fuera compartido. «Esto es una locura», murmuré, mi voz apenas un hilo de sonido. «Quizás lo sea», respondió Gonzalo, su tono suave, casi melancólico. «Pero a veces la locura es la única forma de encontrar la verdad». Sus palabras me golpearon de una manera que no esperaba. Había algo en ellas, en la certeza con la que las dijo, que hizo que mi resistencia se tambaleara aún más. Antes de darme cuenta, sus labios estaban sobre los míos otra vez, pero esta vez el beso fue diferente, más lento, más cargado de emoción. No era la urgencia que habíamos sentido antes, sino algo más profundo, más deliberado. Su boca se movió contra la mía con una suavidad que me desarmó, y mis manos, que habían estado rígidas, se relajaron y se aferraron a él, como si fuera lo único que me mantenía de pie. Cuando nos separamos, no dijo nada. Solo me miró, sus ojos oscuros brillando con una intensidad que me hacía temblar. Era como si estuviera esperando que yo hablara, que yo tomara la decisión final. Pero las palabras no venían. En su lugar, lo sentí moverse. Sus manos subieron lentamente desde mi cintura hasta mis hombros, y luego bajaron por mis brazos, dejándome con un rastro de calor en cada lugar donde me tocaba. La cercanía era demasiado, y me encontraba luchando entre el deseo de rendirme por completo y el miedo de lo que eso significaría. «No tienes que decidir nada ahora», dijo, su voz calmada y segura. «Pero no me digas que no sientes esto, que no lo quieres». Lo miré fijamente, intentando encontrar alguna mentira en sus palabras, algún signo de que esto era una broma cruel o un error. Pero no había nada, solo sinceridad, cruda y aterradora. «Yo...» comencé, pero me interrumpió un sonido desde el pasillo. Ambos giramos la cabeza rápidamente, el momento rompiéndose como un cristal al caer al suelo. Los pasos de mi madre resonaron en las escaleras, y el eco fue suficiente para traerme de vuelta a la realidad. Me aparté de Gonzalo de un salto, mi corazón latiendo desbocado mientras el miedo reemplazaba todo lo demás. «¡Mierda!», susurré, sintiéndome atrapado. Gonzalo mantuvo la calma, aunque su mandíbula estaba tensa. Dio un paso atrás, dejando espacio entre nosotros, y me miró con algo que no pude identificar. Quizás decepción, quizás comprensión. «Ángel, baja la voz», dijo mi madre desde el otro lado del pasillo, su tono adormilado. «Ya es tarde, intenta dormir». «Sí, mamá, ya voy», respondí rápidamente, intentando que mi voz sonara normal. Esperamos en silencio hasta que sus pasos se desvanecieron de nuevo en la planta alta. Solo entonces Gonzalo se giró hacia mí, sus ojos serios pero calmados. «Esto no se ha acabado», dijo, y aunque su voz era baja, había una firmeza en ella que me hizo temblar. «Pero no voy a presionarte». Antes de que pudiera responder, dio un paso hacia mí, y por un momento pensé que iba a besarme otra vez. Pero no lo hizo. En su lugar, levantó una mano y la colocó en mi mejilla, acariciándola suavemente con el pulgar. «Solo piénsalo, Ángel. Eso es todo lo que te pido». Y con eso se dio la vuelta y salió de la sala,
dejándome solo en la penumbra. Me quedé ahí, inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios, de preguntas que no sabía cómo responder. Volví a mi cuarto en silencio, mis pasos ligeros para no despertar a mi madre. Cuando cerré la puerta detrás de mí, me dejé caer en la cama, sintiendo como si todo el peso del mundo estuviera sobre mis hombros. Sabía que Gonzalo tenía razón. No podía ignorar lo que había pasado, lo que había sentido, pero tampoco sabía cómo enfrentarlo. Pasé el resto de la noche mirando el techo, intentando encontrar respuestas en la oscuridad. Pero cuando el amanecer comenzó a asomarse por mi ventana, supe que no las tendría tan fácilmente. Gonzalo no volvió a mencionar lo que había pasado esa noche. Seguimos viéndonos, como siempre, pero había un cambio en nuestra dinámica, algo que no podía ignorar. A veces lo encontraba mirándome con esa misma intensidad, y otras veces yo era quien no podía apartar los ojos de él. No sé cuándo sucedió exactamente, pero eventualmente dejé de luchar contra lo que sentía. Quizás fue en una tarde tranquila, mientras caminábamos juntos por el pueblo. O quizás fue en una noche como aquella, cuando nuestras miradas se encontraron y todo lo demás desapareció. Lo único que sé es que, cuando finalmente tomé su mano en la penumbra, todo encajó. Gonzalo tenía razón. No tenía sentido pelear contra algo que ya estaba ahí. Lo que sucedió después fue nuestro secreto, algo que nadie más entendería. Pero no importaba, porque, como él había dicho desde el principio, de todas formas, nadie te creerá.